Buenos días. Bonjour. ¿Se escucha bien atrás? Est-ce que vous Sí. entendez bien? Bueno, hoy tenemos nueva traductora. Ah, aujourd'hui, il y a une nouvelle traductrice. Gloria a Dios por ello. Gloire à Dieu. Y pues nada, daros la bienvenida Nous vous donnons la bienvenue à tous parmi nous, también a la gente que nos sigue por YouTube. aussi aux personnes qui nous suivent sur YouTube. Y es un gozo estar esta mañana C'est une joie d'être ici ce matin, aquí con vosotros buscando a Dios, ici avec vous, en train de chercher la présence du Seigneur, porque hemos podido sentir la presencia de puisque nous Dios. pouvons sentir sa présence parmi nous. Hemos podido sentir al Señor cerca de nosotros, Nous avons pu le sentir près de nous, aunque estamos todos como iglesia, même nous sommes tous unis comme Église, pero sabemos que Dios es un Dios personal que quiere tratar con cada uno de Mais- nosotros mais también. nous avons un Dieu personnel qui veut traiter Entonces, avec lo que chacun yo- de nous. Lo que yo en esta mañana necesito Ce dont j'ai besoin ce matin, no es lo que necesitas tú. ce n'est pas ce que toi tu as besoin. Lo que Carla necesita Ce dont Carla a besoin, no es lo que necesita Lucas. ce n'est pas ce dont Lucas a Entonces, besoin. el Espíritu Santo discierne. Le Saint-Esprit a du discernement. La palabra dice que es viva y eficaz La parole est vivante et efficace. y discierne también los Et pensamientos, las discerne intenciones. les pensées et les intentions de chacun. Entonces el Señor sabe Le Seigneur sait en qué momento te puedes encontrar en esta mañana. dans quelle situation tu peux te trouver ce matin. Y el Señor sabe lo que necesitas, Le Seigneur sait dont tu as besoin, más que nosotros mismos. bien plus que nous-mêmes. A veces nosotros pensamos, Parfois, nous pensons, yo lo que necesito es esto, j'ai besoin de ceci, de cela, lo que necesito es lo otro, pero precisamente mais précisément, quien sabe realmente lo que tú c'est necesitas lui qui sait réellement ce dont on a es besoin. nuestro Señor C'est notre Seigneur Jesucristo. Jésus-Christ. Él sabe cuál es la verdadera necesidad ahora Il en tu connaît vida. nos véritables besoins maintenant et ici. Y bueno, vamos a hablar esta mañana, Ce matin, nous allons parler vamos a estar hablando un rato de la mortificación de la carne, de mortification de la chair, como el apóstol Pablo comment l'apôtre Paul siempre estaba animando, était toujours en train d'encourager, haced morir el viejo hombre, faire mourir le vieil homme chez nous. nos dice en el libro de Efesios, Le livre d'Éphésiens nous dit, dice de hacer morir el viejo hombre faites mourir le vieil homme, porque está viciado parce qu'il est vicieux y corrompido et corrompu por los malos deseos. par ses mauvais désirs. Entonces hay en varias cartas donde Pablo Dans plusieurs lettres, Paul anima a encourage despojarnos del viejo à hombre. nous détacher du vieil homme, Efesios dice ¿por qué? Porque está Efesiens viciado, nous porque dit le está pourquoi. corrompido. puisque le vieil homme est corrompu et En vicieux. Colosenses dice también Dans Colossiens, revestidos del on nuevo nous dit de nous hombre, revêtir d'un nouvel homme. y a esto somos llamados Et c'est à cela que l'on a est poder appelé, andar en el Espíritu. pouvoir marcher dans l'esprit. Dice la palabra que los que viven según la carne La parole nous dit que ceux qui vivent selon la chair no pueden agradar a Dios, ne no pueden peuvent pas sujetarse plaire al le Señor, ¿no? Seigneur. Tenemos que vivir por el Espíritu. Nous devons vivre par l'esprit. También dice la palabra que todos los que son hijos La parole nous dit que tous ceux qui sont enfants son guiados por el sont Espíritu de guidés Dios. par l'esprit de Dieu. Entonces esto no es para unos cuantos, Ceci, ce n'est pas pour certaines personnes. esto es para ti. C'est pour toi. Si tú has muerto a lo que eras Si tu es mort à ce que tu y has étais avant, resucitado a una nueva vida, tu as ressuscité à une nouvelle tú vie. puedes empezar a andar en el Espíritu. Tu peux commencer à marcher El avec propósito l'esprit. del cambio que Cristo hizo en tu vida Le propos du changement que Christ a eu dans ta es vie, para que puedas andar en novedad de vida, c'est pour que tu puisses marcher dans une nouvelle poder vie andar en esa nueva vida donde es imposible agradar a Dios où il est impossible de plaire Dieu si no es recibiendo constantemente de la presencia del Espíritu sans Santo. recevoir constamment la présence du Saint-Esprit. Ahora bien, Bien, antiguamente auparavant, sabemos que el Espíritu Santo nous savons que le Saint-Esprit venía en situaciones concretas. venait pour des situations concrètes. ¿No? ¿Os acordáis de los 70 profetas? donde Rappelez-vous el des Espíritu 70 vino? prophètes. Quand En muchas le Saint-Esprit situaciones. est arrivé dans Con plusieurs Saúl, des situations, con David. avec Saul, avec David, Y el Espíritu Santo venía, et le Saint-Esprit venait, se manifestaba se manifestait, y hacía la obra il faisait l'œuvre, y luego ya no estaba et après, il ahí n'était con la plus persona. avec les personnes. Pero sabemos que ahora cuando Cristo partió, Mais maintenant, nous savons que depuis le départ de Christ, Jesús dijo, no os dejaré Jésus huérfanos, nous a dit qu'il n'allait pas nous laisser orphelins. sino que yo os enviaré al Il Consolador allait envoyer le Consolateur para que esté con vosotros pour qu'il soit siempre. avec nous pour toujours. Dice, y estará con vosotros Il dit, y estará en vosotros. il sera avec O sea, et en ahora nous.
tenemos un privilegio, Maintenant, nous sommes privilégiés, que el Espíritu Santo, puisque le Saint-Esprit, aquel que nos provee, c'est lui qui prévoit, aquel que nos revela a Cristo, c'est lui qui nous révèle vive Christ. dentro de nosotros. Il est à l'intérieur de nous. Pero Mais cuando nosotros nacimos de nuevo, quand nous naissons à nouveau, lo que es la naturaleza caída, ce qui est la nature échouée, de los deseos, de de désir, este tipo de cosas, des choses de la vie eso du no monde, se murió, cela n'est pas encore porque mort. no podemos decir que no tenemos pecado. Nous ne pouvons pas dire que nous ne sommes pas des La pécheurs. Biblia habla, La Bible nous le dit. ¿no? Quien dice que no tiene pecado, Celui qui dit qu'il n'est pas, qu'il n'est Es pas mentiroso. pécheur, c'est un menteur. la cosa es que el cristiano no practica el pecado, Le chrétien ne pratique pas le péché. no vive en la práctica constante del pecado, Il ne vit pas dans la pratique constante du péché. pero como digo antes, no Comme murió. je vous ai dit avant, Lo que sí murió en nosotros, ce qui est mort en nous, lo que sí realmente Cristo venció en la cruz, ce que Christ a réellement vaincu sur la fue croix, al poder del pecado c'est sobre le nuestras pouvoir du vidas, péché, al dominio del pecado. de Eso sí dominer le murió. péché. Y el pecado ya no tiene poder sobre tu vida. Christ est mort et le péché n'a plus de pouvoir sur nos vies. Claro que tienes luchas, Tu as de la lutte, claro tu que as des tienes difficultés, deseos, tu as des désirs, claro que tienes malos des pensamientos, mauvais pensées, des mauvais désirs. pero contra más Mais dejamos al Espíritu Santo plus on laisse le Saint-Esprit que nos llene, nous remplir, más Él te va a revelar a Cristo plus il va te révéler à Christ y más Jésus. tú vas a poder mostrar a Et Cristo con plus tu tu pourras vida. montrer à Christ avec ta vie. El apóstol Pablo en los Corintios L'apôtre Paul aux Corinthiens decía, en nosotros actúa la il disait, muerte la mort agit en nous y en vosotros et en vous actúa la vida. agit la vie. Pablo estaba entendido. Paul avait compris. Sabía que el morir a la carne, el morir a su vieja Il naturaleza, savait que mourir au vieil homme, Cristo se manifestaba en su vida ça permettait la manifestation de Christ y las dans nos personas vies. que estaban alrededor Et les personnes qui étaient autour se podían dar cuenta pouvaient réaliser de que esa persona era que cette especial. personne en question avait changé. Entonces, un privilegio grande tenemos Nous avons un grand y privilège es de tener el Espíritu Santo con et nosotros celui d'avoir le y Saint-Esprit avec de nous tener la gracia de Dios. et la grâce de Dieu. Porque antes Puisqu'avant, de que la gracia viniera, avant que la grâce soit venue, nuestro amo, notre maître, lo que reinaba en nuestra vida, ce qui régnait dans nos vies, era el pecado. était le péché. Pero ahora a través de Cristo, Mais maintenant, à travers Christ, lo que reina en nuestra vida ce qui règne dans es nos la vies gracia. est sa grâce. Y un rey Et un roi tiene autoridad sobre todo. a de l'autorité sur tout, Un rey tiene autoridad sobre la persona. sur les personnes. Entonces, antes nuestro rey, lo que Ah, reinaba Avant, notre roi, era el pecado. ce qui régnait autour, Pero ahora c'était le lo que péché. reina Mais ce qui règne, es la règne gracia de maintenant, Dios c'est la grâce de Dieu para vivir en la justicia pour del vivre Santo. dans la justice du Saint. Que la gracia reine en Que cada la uno de grâce nosotros. règne autour de nous. Bueno, entonces los que viven según la carne no pueden agradar, no pueden Alors ceux qui sujetarse vivent a la selon ley la de chair Dios. ne peuvent pas plaire le Dieu. Necesitamos el Espíritu Santo Nous avons besoin du Saint-Esprit solamente para complacer a Dios, ya seulement empezando pour por ahí. plaire Dieu. Seulement en commençant par cela, Mucho más hablaríamos si es para ejercer ministerios et encore plus si c'est pour exercer le ministère o para hacer el trabajo que Dios te manda ou hacer. pour faire le travail que Dieu te demande de Sería faire. imposible Ce serait impossible sin la suministración del Espíritu sans de Dios. l'administration de Dieu et du Saint-Esprit. Como decía el apóstol Pablo, Comme disait l'apôtre Paul, sé que por vuestra oración par moyen de votre prière y la suministración del Espíritu Santo, habla administra- así, ¿no? et l'administration du Saint-Esprit, Pablo sabía Paul savait de dónde venían sus fuerzas, d'où venaient ses forces, de dónde venía lo que él necesitaba ce dont il avait besoin para poder vivir en libertad. pour pouvoir vivre en Bueno, el liberté. pecado Le péché te robará la libertad. t'enlèvera la El liberté. pecado nos roba la libertad, Le péché nous vole la liberté. pero Cristo y su palabra Mais Christ et sa parole nos da la nous libertad. donnent la liberté. Podemos andar en libertad Nous pouvons marcher en liberté cuando andamos en el Espíritu, quand nous marchons avec porque l'Esprit, ya no vivimos bajo la ley, puisque nous ne vivons plus sous ya la no vivimos loi, bajo las exigencias de sous la les ley. exigences de la loi. La ley establecía La loi établit que si la persona no era capaz de cumplirlo todo a rajatabla, que si la personne n'accomplissait pas tout comme c'était dû, caía bajo maldición.
il était maudit. porque no estaba a la altura de poder cumplir la ley. Parce qu'il n'était pas à la hauteur de pouvoir accomplir Pero la loi. gracias a Dios Mais grâce à Dieu, que ahora estamos bajo nous la sommes gracia maintenant sous sa grâce. y podemos vivir para Et Cristo nous pouvons vivre pour Christ en libertad. en toute liberté. Bueno, Bon. empezamos en Gálatas Nous capítulo 5, commençons versículo à 1. lire Galates 5, No, perdonar, Romanos 5, 20 y Romains. 21. 5, 20 et 21. Sí. Hace calor, ¿no? Esta mañana. Il fait chaud ce matin. ¿Estáis bien? Est-ce que tout le monde va bien? Romains 5. 5, 20 y 21. Romains 5, Dice 20 así. et 21. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para Le muerte, texte est affiché en français sur le tableau. así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Bueno, la ley La loi se introdujo s'est introduite para que el pecado abundase. pour que le péché règne. ¿Qué quiere decir esto? Qu'est-ce que cela veut dire? Que cuando la ley vino, Que quand la loi est venue, la gente empezó a darse cuenta de que había pecado en su les gens vida. ont commencé à réaliser qu'il y avait du péché dans leur Antes vie. cuando no había ley, cuando no Quand il n'y avait estaba pas la la ley, loi, no sabían. personne ne comprenait rien. Pero on ahora, savait pas. venida la ley, Mais une fois la gente, los hombres, empezaron a darse cuenta que el la loi pecado arrivée, les hommes ont commencé à comprendre estaba en su vida, que leur péché, qu'ils étaient des pécheurs, que eran esclavos del qu'ils pecado. étaient esclaves du péché. Pero fíjate lo que dice, Mais regardez ce qu'il y a écrit ici. que aunque el pecado abundó, Même si le péché a été abondant, dice que sobreabundó la gracia de la Dios. grâce de Dieu a été encore plus présente. O sea, fue algo más fuerte Ça a été encore plus fort que le que el péché. mismo pecado, lo que ha sobreabundado en nuestras vidas, que es la gracia de La grâce Jesucristo. de Jésus a été encore plus forte que le O péché. sea, el pecado abundó, pero la gracia de Jesucristo ha Le sobreabundado en péché a nuestras abondé, vidas. mais la grâce a surabondé. Y en el versículo 21, Verset para que 21. como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia. Lo que estaba diciendo antes. El pecado Le péché reinó para muerte. a régné pour la mort. La paga del pecado, nos Le dice la paiement Biblia, du péché, nous dit que la es Bible, la muerte. c'est la mort. Pero la dádiva de Dios Mais le cadeau de Dieu, es vida eterna. c'est la vie La éternelle. paga del pecado siempre es la muerte. Le paiement du péché est toujours la mort. El pecado Le péché maldicirá tu vida. maudira ta vie. El pecado te llevará Il a va te lugares mener dans des donde lieux ni imaginaste que que tú tu ne podías pouvais même estar pas ahí. imaginer que tu pouvais y descendre aussi bas. El enemigo a través del pecado L'ennemi, à travers le quiere péché, destrozar tu veut vida. détruire ta vie et ton Quiere atarte existence. Il veut espiritualmente t'attacher spirituellement a través del pecado. à travers le péché. Y siempre el fruto del pecado, Le fruit du péché, la paga del pecado, la dette du péché, es la muerte. c'est la mort. Pero qué Mais diferencia quelle différence a lo que Cristo nos ofrece, à ce que Christ nous que es offre, la vida eterna, la vida qui de est la Jesús en vie nosotros. éternelle, sa vie en nous. Y empezamos a vivir esa vida ya cuando recibimos el Et Espíritu nous Santo, commençons à vivre cette vie quand nous recevons le Saint-Esprit, porque el Espíritu Santo puisque es la garantía ceci est la garantie de lo que vamos a recibir en de ce que gloria nous en allons el cielo. recevoir en gloire dans les Entonces cieux. ya el Espíritu Santo está en ti, Mais le Saint-Esprit est déjà en toi. ya tienes tú la garantía Tu as la garantie y la convicción et la de conviction que tú has sido salvado por que tu Cristo. as été sauvé par Christ. Y esto te va a ayudar en tu Et vida ceci va t'aider dans ta vie cristiana. quotidienne. Bueno, abundó el pecado, Le péché a abondé, pero hubo algo más mais fuerte, la grâce a surabondé que sobreabundó la gracia sobre estas personas. sur les personnes. Vamos a Gálatas capítulo 5 versículo 1 Nous allons lire Galates, chapitre 5, verset 1. y luego vamos a estar un poco en el libro de los Romanos Et nous retournerons au y livre ahí des es Romains donde après. quiero centrar la Et c'est enseñanza ceci où il veut centrer en esta l'enseignement mañana. de cette journée. en Gálatas 5:1 Galates 5, 1. y dice así: Il est affiché sur le tableau. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres
y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Bueno, ¿qué les pasó a esta gente? Qu'est-ce qui est arrivé à ces personnes-là? Primeramente dice Premièrement, que Cristo, on dit que Cristo Christ los hizo les a fait libres. libres, les a rendus libres A los Gálatas los aux hizo Galates. libres. Christ a rendu les Galates libres. Y el apóstol Pablo les está animando Et l'apôtre Paul les encourage a seguir à firmes continuer firmement en esa libertad dans que cette Cristo les liberté había que dado. Christ leur avait donnée. Y dice, y no estéis otra vez sujetos al yugo Et de il la leur dit, esclavitud. ne restez pas soumis au yugo de la servitude. Aquí la Biblia nos da a entender que podemos volver atrás, La Bible nous podemos fait comprendre que nous pouvons revenir en arrière, estar sujetos al yugo de la être soumis esclavitud. au yugo de la servitude. Aquí a los Gálatas Ici, les Galates, se habían introducido maestros ils ont été judíos introduits, ils ont été représentés en tant que juifs, que maîtres. querían judaizar, querían hacerles voulaient- ver que ils no era voulaient- por Cristo, que era por lo que ellos eran capaces de Ils hacer, voulaient por la montrer ley. que ce n'était pas à travers Christ, mais pour ce qu'ils étaient capables de montrer Y eux-mêmes. Pablo les tuvo que decir, Paul a dû leur dire, ¿recibisteis el Espíritu por la ley, vous avez por las reçu le obras de la ley, Saint-Esprit par les œuvres de la loi, o recibisteis el Espíritu por oír con fe? ou par avoir entendu, ou par la foi. Les quiere recordar, Il veut leur rappeler, recibieron el Espíritu avez-vous Santo reçu le Saint-Esprit porque oyeron con fe. parce que vous avez écouté avec foi, Entonces, Cristo les hizo libres Christ vous a rendu libre, y el consejo es et le conseil est permanecer firmes en Rester esta libertad. ferme dans cette Y liberté. esto de permanecer firmes Ce de rester firme es algo de cada día en est nuestra quelque vida, chose de la vie en quotidienne, nuestra relación con dans nos Dios, relations avec de Dieu, pasar momentos con la palabra, de passer des moments avec la de parole, pasar momentos en la presencia del des Rey, moments dans sa présence, en ahí intimité donde avec lui, fortalecemos nuestro espíritu pour rendre fort notre esprit, para poder permanecer libres pour rester libre en esa libertad que Cristo nos ha dans dado. la liberté que Christ nous a donnée, La verdadera libertad. la véritable liberté. Jesús decía, conoceréis la verdad Jésus disait, vous allez connaître la vérité, y la verdad et la vérité vous rendra os libre. dará libertad. Muchas personas piensan que el hacerse cristiano Certaines les va a personnes robar la croient que se libertad faire, qu'être chrétien, ça leur volerait la liberté de hacer lo que de faire quieren ce qu'ils veulent, y están muy equivocados. et ils se trompent. El enemigo les engaña L'ennemi vous trompe, porque la verdadera libertad puisque la véritable viene liberté cuando Cristo viene a tu vient vida quand Christ vient à ta y vie. te da de su paz, Et il te donne de sa te da de paix, su gozo de sa joie, y te da de su de bendición. sa bénédiction. Ahí tú empiezas a ser verdaderamente C'est libre. là où on commence à être vraiment libre. ¿Libre por qué? Libre pourquoi? Porque ya no andas en el pecado, Parce que tu n'es plus dans le péché. no porque nadie te lo diga, Pas pour que quelqu'un d'autre te le dise, no porque nadie te lo imponga, ou pour qu'on te l'impose. sino que ahora eres libre Tu es libre para decidir pour décider a quién buscas en tu vida. qui tu vas chercher dans ¿Quién ta vie. quieres que reine en tu Qui vida? tu veux qui règne dans ta vie. O reina el pecado para muerte, Ou règne le péché pour la mort, o reina la ou la gracia grâce de para Dieu vivir una vida en la justicia del pour Santo. avoir le salut et la vie éternelle. Bueno, 5:13 en el mismo. Galates 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Vemos que la libertad la podemos usar, Nous voyons que nous pouvons utiliser la o liberté, mejor dicho, la podemos mal usar. nous pouvons mal Y le l'utiliser. está diciendo, no uséis la libertad Ne faisons pas un mauvais usage de la como liberté ocasión para dar rienda a la ou carne. comme une occasion pour donner le libre arbitre à la Dice, chair. más bien, Mais servíos plutôt, los unos servez-vous les a uns los aux autres otros por amor. par amour. Vamos al libro de Romanos, un poco más atrás, Nous allons au livre de Romains, capítulo 8, chapitre 8, versículo 1 y 2. versets 1 et 2. Ahora pues,
ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Le verset est affiché sur le tableau. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo. Regardez ce que Paul nous dit. Il n'y a plus de Primero está condamnation. diciendo Il dit d'abord, que no hay ninguna il n'y a condenación. plus de condamnation. Pero no hay ninguna condenación para quién? Pour qui? Para los que están en Cristo. Pour ceux qui sont en Christ Jésus. No hay ninguna Il n'y a condenación. plus de condamnation. La condenación que nosotros merecíamos, La condamnation que nous méritions, ya Cristo pagó por ella en la Christ a cruz. payé les prix pour elle sur la croix. Entonces no hay ninguna Maintenant, il n'y a plus de condenación condamnation para los que están en Cristo pour ceux qui Jesús. sont en Christ. Y en el versículo 2 Verset 2, habla de la ley del cela parle Espíritu de la de loi vida de en l'esprit Cristo, de vie en Christ, que ha sido más fuerte. qui a été encore plus fort. ¿Más fuerte por qué? Pourquoi? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, Parce que la loi de l'esprit de la decía, vie en decía Christ Pablo, Jésus, me ha librado Paul disait de que ça la l'avait ley del délivré pecado y de de la la loi muerte. du péché et de la mort. Por eso digo que la ley del C'est pour ça Espíritu que l'on vous dit que en la loi de Cristo l'esprit Jesús en Christ Jésus es algo más est fuerte quelque chose d'encore plus que fort pudo librar al qui a apóstol pu Pablo délivrer l'apôtre de la Paul ley del pecado, de la de loi lo du que, péché, de lo que antes controlaba su de ce qui vida. contrôlait sa vie auparavant. No, y me gusta como lo expresa. La Cela ley nous del plaît Espíritu de vida Comment en c'est Cristo Jesús exprimé que la loi me ha librado de la ley del de pecado l'esprit de Christ l'a délivré du péché y de la muerte. et de la mort. Bueno, vamos a Gálatas 6, 24, Nous 25 allons lire rápido. Galates 6, 24, 25. Te quiero leer antes unos versículos para que podamos luego centrarnos bien en el tema. Y es Gálatas Gálatas 5, 6, 24. Galates 6, 24. No hay, ¿no? Non, Pues nada, no Hasta os pongáis dónde se nerviosos. queda. No, 14 24, será, 14 5. y 15. Galates 5, 6, 14. Galates 6, 14. Sí. Pero lejos de mí esté el gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo, porque en Cristo Jesús ni la incircuncisión vale nada ni la circuncisión, sino una nueva creación. Bueno, vemos que en Cristo Nous Jesús voyons qu'en Christ, no son maneras, no son il n'y formas, a no pas de son, forme ni de manière. sino que lo que Cristo hace es una nueva Sinon, creación. qu'est-ce qu'il fait? C'est une nouvelle création. Dice que nuestra vida ha muerto al On mundo nous dit que notre vie est morte y au el monde. mundo ha muerto a Le monde nosotros est mort pour nous por medio de la cruz de à Jesucristo. travers la croix de Jésus-Christ. Algo pasó en la cruz Quelque chose s'est passé sur la croix donde tu compromiso con el mundo fue roto. où ton compromis avec le monde a été brisé. Vamos a ir viendo esto. Nous allons voir ceci. Ahora, por eso Pablo decía, C'est pour ça que Paul disait, no, que el mundo me es crucificado a mí le monde m'a été crucifié y yo crucificado al et mundo. moi crucifié au monde. Gálatas 2:20, Galates 2, 20, poco más atrás. un petit peu en arrière. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Fija, Le verset est affiché. Regardez bien lo que dice Pablo, ce que Paul nous dit. con Cristo Avec Christ, estoy je suis juntamente jointement crucificado crucifié y ya no vivo yo, et ce n'est plus moi qui existe, qui vit. sino que ahora vive Cristo C'est en maintenant mí. Christ qui vit en moi. Y lo que vivo en la carne, Et ce que je vis dans ma chair, lo vivo en la fe del Hijo je de le Dios, vis dans la foi du Fils de Dieu. el cual me amó y se entregó por C'est mí. lui qui m'a aimé et a donné sa vie pour moi. Qué bueno que podamos decir esto, Qu'est-ce que c'est bien de pouvoir que dire no ça. somos nosotros, Que ne sommes pas nous. que no es el yo, Ce n'est pas le que moi-je. estamos crucificando al yo cada Nous día, sommes en train de crucifier le moi-je que à chaque estamos jour. muriendo al viejo hombre Nous sommes en train de mourir au vieil para que homme podamos decir como pour Pablo, pouvoir dire comme ya Paul, no vivo yo, ce n'est plus moi qui mas existe, Cristo vive en mí. mais Christ vit en moi. Muy bueno, ¿eh? C'est très bon.
Colosenses 3, 9 y 10. Colossiens 3, 9 et 10. Colosenses 3, capítulo 3, versículos 9 y 10. ouais, toujours pareil. Estos son el encabezamiento de C'est l'entêtement del pasaje este. du passage. Dice la vida antigua y la vida nueva. Ceci parle de la vie précédente et de la nouvelle vie. En el versículo 5 Dans le verset 5, dice de hacer morir lo terrenal en cela nous vosotros, demande de faire mourir le vieil homme, de nous dépouiller du vieil fornicación, homme impureza, pasiones avec desordenadas, pureté, sans passion défrénée, malos désordonnée, deseos sans des mauvais désirs y avaricia, que es idolatría. et l'avarice. Bueno, Et vamos al 9. l'idolâtrie. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado. Lisez le chapitre 9. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Bueno, Bon, aquí dice dos palabras ici il y a deux paroles importantes. muy importantes. Una es despojarte, Une nous dit de nous dépouiller du vieil homme, despojarnos, nous dépouiller, y la otra es revestirnos. et l'autre c'est de nous rhabiller. En esto que hemos leído dice estas dos palabras. Ceci nous dit deux paroles différentes. ¿Qué es despojar? Qu'est-ce que cela veut dire, se dépouiller? Echar de tu vida. Enlever de ta vie, Sacarlo de tu se vida. débarrasser de ta vie, Despojamos al viejo s'en hombre débarrasser du vieil homme, que hemos leído que está corrompido y viciado por los malos puisqu'il est deseos, corrompu par ses mauvais désirs, y nos revestimos et nous rhabillons del Jesucristo, de Jésus-Christ. no proveyendo ya para la carne. Ne plus prévoir pour la chair. Revestido, dice que se va renovando C'est hasta el revêtir et conocimiento c'est pleno. renouveler de nouvel Nuestras homme. vidas de se van Jésus-Christ. renovando en Cristo hasta el Nos vies conocimiento se pleno. renouvellent en Christ. Bueno, y así vamos al libro de Romanos, Nous capítulo allons au 6. livre des Romains, chapitre 5. Chapitre 6. Capítulo 6, Romanos 6, Romains 6, versículo 1. verset 1. Bueno, el libro de Romanos es un libro donde hay mucha doctrina. Le livre de Romains, c'est un livre où il y a beaucoup de doctrines. Es un libro muy importante. Un livre très important. Y aquí Pablo está Ici, trayendo Paul una enseñanza a Nous esta amène iglesia. un enseignement dans cette église. Y en 23 versículos, Dans 23 versets, que vamos a leer ahora, os pido un que poco de nous paciencia, allons lire maintenant, je vous demande un petit peu de patience. vamos a ver toda la riqueza Nous allons voir toute la y richesse todo el entendimiento et toute que l'entendement Pablo quiere que esta gente que capte en su Paul corazón. veut que les personnes captent dans leur cœur. Habla del pecado, habla de la Il gracia, parle du péché, de la grâce, habla de nuestra posición en Cristo, de notre position en Christ, habla de varias cosas muy de plusieurs interesantes. choses très importantes. Bueno, vamos a leerlo. Nous allons le lire. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Esto lo decía Pablo porque en el versículo antes habíamos dicho que donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. On le disait auparavant, puisque Paul il avait dit qu'il y avait le péché, après il a surabondé la Entonces, lo que grâce. decía para que no se pensaran que se podían pecar para que la gracia siguiera Il leur disait pour qu'ils ne pensent pas manifestándose. que si on péchait, la grâce elle allait continuer à se manifester. Dice, Il fallait arrêter de perseveraremos en el pécher. pecado, Il fallait arrêter de pécher. en ninguna manera, les dice, ¿no? Ouais. Versículo 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados junto con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado,
Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una sola vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Bueno, vamos a parar aquí Nous allons arrêter là y a explicar et estos vous 7 expliquer ces versículos. 7 versets. Pablo les está diciendo Paul leur disait que ellos fueron sepultados por el qu'ils avons été bautismo, ensevelis fueron sepultados por Cristo. par Christ. Esto simbólicamente Ceci, symboliquement, hemos sido sumergidos, nous avons été submergés ¿no? Sumergidos, y hemos dejado ahí el et viejo nous avons hombre laissé là le vieil homme. y hemos resucitado con Cristo Et nous sommes ressuscités avec para Christ andar en esta novedad de pour vida. marcher dans cette nouvelle vie. Eso es lo que les está diciendo. C'est ce qu'il leur dit. Sepultados por el bautismo, todo Nous quedó avons enterrado y Par le baptême, resucitamos enterrer le vieil homme, con les péchés, Cristo et nous sommes ressuscités para avec andar Christ en nueva vida, pour con marcher una vida sur une nouvelle vie. totalmente transformada, Une vie transformée et nouvelle. la vida de Cristo en nosotros. La vie de Christ en nous. Esto es lo que está hablando aquí. Y dice también el versículo 6 Verset 6. que nuestro viejo hombre fue crucificado Notre vieil homme a été crucifié para que el cuerpo de pecado pour que le corps du péché sea destruido, soit détruit, a fin de que no sirvamos más al pecado. afin que nous ne nous servions plus le péché. Esto es lo que os decía antes. C'est ce que je vous disais auparavant. El cuerpo de Le pecado corps de péché ha sido destruido en a la été cruz détruit dans la croix, con un propósito y con un fin. avec un propos et avec une fin, Es que no volvamos a ser que nous esclavos ne del soyons pecado. plus jamais esclaves du péché, Es que no volvamos a servir al pecado. que nous ne soyons plus à même de servir le El péché. poder del pecado Le pouvoir du péché fue destruido por a été détruit Jesucristo par Jésus-Christ en la cruz del Calvario. dans la croix du calvaire. Ahí fue destruido. Por eso el pecado no tiene C'est poder pour cela sobre que tu le pouvoir vida n'a aucun pouvoir sur ta vie si tú has nacido de si nuevo. tu es né à nouveau. El pecado no tiene control sobre Le tu péché n'a vida aucun contrôle sur ta vie si tú estás buscando a Dios, si tu cherches le Seigneur haciendo morir al viejo en train hombre de faire mourir y le todas vieil estas homme cosas que estamos et hablando tout esta ce dont on mañana. parle ce matin. Bueno, versículo 11. Así Verset también 11. vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, del modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco os presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino estamos bajo la gracia. Le péché n'aura aucun pouvoir sur vous, puisque esto nous suivons la loi es lo de la más grâce de importante. Dieu. Et ceci est très important, le plus important. Pablo les está diciendo, Paul leur dit, en la manera que ellos tenían que considerarse. dans la façon dont ils devaient se considérer. En el versículo 11 Dans hemos le verset leído 11, nous avons lu cómo se tenían que considerar ellos comment ils devaient se considérer. muertos Tu as al pecado. mort au péché. Pablo dice, consideraos muertos Considérez-vous al mort au pecado, péché, pero vivos para Dios en mais Cristo Jesús. vivants pour Dieu. Y les está hablando de que el pecado no reine Il en leur sus parle cuerpos, de ne pas laisser le péché régner dans leur que vie, pudieran dans tener leur corps, victoria en su vida. qu'ils pouvaient avoir la victoire dans Pero leur en el vie. 14 Dans le verset 14, dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. El diablo, Le diable, l'ennemi, a través del pecado, à travers le péché, quiere enseñorearse de il tu veut vida. s'agrandir, Quiere tomar control il de veut tu prendre vida. le contrôle de nos vies. Quiere tenerte esclavo, Y ve- esclava. Il veut te rendre esclave, Quiere tenerte sujeto il veut te soumettre a un yugo, à un joug. el pecado. Le péché. Y aquí Pablo le está diciendo Ici, Paul nous dit, que no se enseñoreará más. le péché ne prendra plus le pouvoir sur No nous. será más Señor de nuestras vidas, Plus jamais, porque ya no estamos bajo la ley, puisque nous sommes plus sous la loi, sino estamos mais bajo sous la la gracia grâce de de Jesucristo. Jésus. Ahora ya tenemos con qué. Nous avons avec quoi faire. Ahora ya no es por llevar una vida
totalmente perfecta, Ce sin n'est un pas error, sin pour mener une vie totalement parfaite, sans aucune erreur. Vivimos en la gracia. Nous Cristo vivons dans la grâce llevó de la vida Christ. perfecta Il a mené la vie parfaite cumpliendo en con accomplissant las demandas de la avec les ley demandes de la loi para que nosotros ahora podamos vivir una pour vida que nous soyons libres bajo su aujourd'hui gracia, et que nous ayons une vie sous sa grâce, bajo su espíritu. sous son esprit. Versículo 15. Verset 15. ¿Qué pues diremos a esto? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Bueno, fijaos, ¿no? Lo que Pablo está diciendo, Regardez ce que Paul nous dit que en cuanto al pecado, ¿no? en ce Dice qui concerne le péché. que aunque estuvieran bajo la gracia, Même si nous sommes sous la grâce, que en ninguna manera d'aucune façon, tenían que tolerar el pecado en sus nous vidas, devons tolérer le péché dans nos vies. aunque ellos vivieran bajo la gracia. Même si nous vivons sous la grâce. Pero la gracia era para que ellos pudieran vivir en la Mais la justicia grâce, de c'est pour Dios pouvoir vivre dans la justice de Dieu y en la santidad del et Señor. dans la sainteté du Seigneur. Versículo 16. ¿No sabéis que si os Verset sometéis 16. a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que, aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es la muerte. Mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, y tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna con Cristo Jesús nuestro Señor. Bueno, ahora, Maintenant, habiendo sido libertado del pecado une fois libérés du péché y hechos siervos de Dios, et avoir été fait serviteur du dice Seigneur, la palabra la parole nous que dit, tenemos por fruto nous avons la santificación. la sanctification comme fruit. Cristo va a obrar en nuestra vida Christ va œuvrer dans nos vies santificándonos, en train de nous sanctifier, haciéndonos más como Él. en nous rendant plus comme lui. Este es el fruto que tenemos. Ceci est le fruit que nous avons Ahora obtenu. Cristo no te deja como Maintenant, tú Christ ne estás, te laisse pas comme tu étais avant. sino que Él hace una obra Il perfecta fait en une tu œuvre vida parfaite dans ta y vie. va a ir santificando Et il tu va te corazón. sanctifier, il va sanctifier ton corps petit à petit. Bueno, y habla de, no sabéis si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para vida, para justicia. Bueno, esto es verdad. Ceci est vrai. Si, A quien tú obedeces, a quien yo obedezco, quand tu obéis à quelqu'un, yo soy esclavo tu de es eso, esclave de cette personne, porque o de necesito o de cet algo, obedecerle. puisque j'ai besoin de lui obéir. Pero el apóstol Pablo Mais l'apôtre Paul estaba siempre animando nous a toujours encouragés a que reinara la justicia de Dios en sus corazones pour que la justice de Dieu règne dans nos cœurs y que ellos podrían vivir en victoria. et que nous puissions vivre dans la victoire. Porque, ¿sabéis una cosa? Puisque vous savez, Hay muchos cristianos il y a beaucoup de que chrétiens no viven en victoria. qui ne vivent pas dans la victoire. Hay muchas personas que sí han sido Il y a perdonadas, des personnes qui ont été pardonnées, pero se han quedado ahí. mais ils sont restés au même point. No progresan con el Ils Señor. évoluent pas avec le No se Seigneur. forman con la palabra, Ils s'informent avec la parole. no van a la Ils presencia de vont pas Dios à la présence de Dieu. y por Ils consiguiente s'informent no pueden pas. hacer morir al Ils lisent viejo pas la hombre. parole. Donc, par conséquent, on a du mal à Y la faire mourir le carne vieil homme. Toma control de Et sus la vidas. chair prend contrôle de nos vies. Y esto es algo que nos puede Ceci pasar a todos. peut arriver à tous. Cuando tú te alimentas de la carne, Quand tu te nourris de la chair, ¿qué es lo que pasa? qu'est-ce qui se passe?
Pues como decía Pablo, Comme Paul disait, manifiestas son las obras de la carne. les œuvres de la chair vont se Y manifester. empieza a hablar del adulterio, Et empieza a on hablar... commence à avoir d'adultère. A veces Parfois, no hace falta que hables tú c'est pas la peine d'ouvrir la bouche. de tu vida, no hace falta ta que hable vie. yo, C'est pas la peine que l'on parle chacun porque d'entre lo nous. que hay en nuestra vida Puisque ce qu'il y a dans nos vies, es lo que estamos transmitiendo a c'est ce la que l'on gente. transmet, c'est ce qui apparaît. Entonces, manifiestas son las obras de la carne. Les œuvres de la chair se manifestent. Si nosotros vivimos en la carne, Si nous vivons dans la chair, esas obras se manifiestan en nosotros. ces œuvres vont se manifester en El nous. orgullo, L'orgueil, la envidia, la jalousie, la l'envie, rebelión, la rébellion, el adulterio, l'adultère, el juzgarlo todo, juger tout ce qui nous entoure, todo este tipo de cosas remettre tout en question. se manifiestan. Tout ça, ça va se manifester. Pero si por consiguiente Mais si par conséquent, nos alimentamos nous nourrissons del Espíritu Santo du y Saint-Esprit de la palabra de et de Dios, la parole de Dieu, lo que vamos a transmitir ce que nous allons transmettre, va a ser a la persona de ce Jesucristo. sera la personne de Jésus-Christ. Cristo va a ser fuerte en ti. Christ sera fort en toi. Cristo, Tu seras a través fort del en Cristo. Espíritu Santo, A toma travers son control en tu Saint-Esprit, vida Christ prendra le contrôle de ta y vie. tú empiezas a tener las actitudes de Cristo. Et tu commenceras à avoir ses Tú attitudes. empiezas a tener la mente de Tu Cristo. commenceras à avoir de la sa palabra. mentalité, sa façon d'agir. Contra más nos llenamos de Dios, Plus on s'emplit de lui, tenemos el pensamiento de plus Cristo. on commence à agir et à penser comme lui. Eso decía el apóstol Pablo. C'est ce que Paul disait. Y esto es lo que necesitamos. Et c'est ce dont on a besoin Recibir en Recevoir nuestras vidas dans nos vies, constantemente constamment, del Espíritu Santo. du Saint-Esprit. Quizá en esta mañana no sabes mucho cómo hacer. Peut-être ce matin, on ne sait pas beaucoup comment y faire, comment s'y prendre. Vamos a tener un rato de oración. Nous allons avoir un moment de prière. Yo te animo, si alguien tiene una necesidad, Je vous encourage, si quelqu'un a un besoin particulier, que no tengáis vergüenza, n'ayez pas peur, que venga aquí, que ne vamos a orar craignez por rien. ella, Vous por él. venez et on va prier pour vous. Si alguien Si quiere quelqu'un recibir a Cristo en veut esta recevoir mañana, Christ ce matin dans son cœur, siente la necesidad s'il a le besoin de sentir Christ de dans que son Dios cœur haga ce algo en matin, su vida, que Dieu agisse dans sa vie, que venga aquí, qu'il vienne. que hay personas que podemos orar por ti. Nous allons prier pour vous. Aprovecha Profitez-en la oportunidad que el de Señor cette te está opportunité dando. que Dieu vous donne. Amén. Amen.